La cervecería Zulia fue una empresa con raíces que se remonta a la década de 1950. Los habitantes de la comunidad de Santa Lucía, ubicados en las cercanías de las instalaciones de la cervecería Zulia, encontraron en estas instalaciones importantes oportunidades laborales. A lo largo de los años se convirtió en una de las principales fuentes de empleo para numerosos padres de familia de la zona. Zulia fue una empresa que data de 1950. Ahí fue fundada aproximadamente en los 50. Prácticamente toda la barriada en su totalidad, pues, tenía un empleo seguro ahí, bien sea en la fábrica de hielo como en la cervecería. La principal fuente de trabajo de la parroquia de Santa Lucía era la cervecería Zulia. Cuando sonaba el pito a las 11:30 salía la gente de trabajar y regresaban a las 12:30, una. Era una constante. El puerto y la cervecería Zulia eran las dos fuentes de trabajo de la parroquia. Durante varias décadas, el sonido del pito de la cervecería Zulia resonó con fuerza en las calles de Santa Lucía y en los alrededores de la zona del Milagro. Este distintivo ruido se hacía audible poco antes de que los primeros rayos del sol comenzaran a asomarse en el horizonte anunciando el inicio del nuevo día. La potente señal del pito se convirtió en un elemento característico de la mañana, marcando el tiempo para los lugareños y añadiendo un toque especial a la rutina diaria de la comunidad. Yo tengo desde niño muchos recuerdos con la cervecería Zulia. Pues era el despertar de nosotros en la mañana para ir al colegio. 6 de la mañana ya sonaba el pito. Desde el día sonaba el pito para el almuerzo. 4 de la tarde era la salida de los trabajadores. Nuestras familias y vecinos estaban acostumbrados a escucharnos. Después que lo quitaron, los empedraderos quedaron asombrados, desconcertados. En aquellos tiempos, por ejemplo, las mujeres siempre estaban con las pilas puestas. El pito sonaba al mediodía y los maridos a esa hora salían a almorzar. Recuerdo que a uno, el último día del año, se le saltaban las lágrimas de la emoción. Cuando se acercaba el cañonazo, nuestra familia se reunía en medio de la sala en el mismo lugar para darnos el feliz año. El pito sonaba como por más de un cuarto de hora, anunciando el nuevo año. Ya sonó el pito en la Zulia, hermano, venga un abrazo. Eran otros tiempos. Cada hora el sonido del pito de la cervecería Zulia resonaba de manera puntual, como un ritual que la comunidad había adoptado con devoción. Este característico sonido servía de guía para la gente, quienes se acostumbraban a usarlo como referencia para determinar el paso del tiempo a lo largo del día. El pito no solo era un simple aviso sonoro, sino que se había convertido en una parte integral de la vida cotidiana de quienes habitaban a sus alrededores. El fuerte zumbido se utilizaba para marcar las horas de las jornadas laborales y se convirtió en un ícono de la Maracaibo Vieja, pues llegó a ser un punto de referencia sonoro para los que habitaban en el perímetro de la empresa fundada por Gustavo Singh en 1925. El pito de la Zulia, los 31 de diciembre a las 12 de la noche. Todos los días sonaba a las 12, a las 1 de la tarde para entrar los empleados, y en la tarde sonaba a las 12, 6, 12 y del mediodía y en la noche, como en la salida. Pero era el más esperado en diciembre. Había muchos empleados, había mucha gente trabajando allí y bueno, solo fue un recuerdo muy grato hasta que esto fue creciendo. Era un pito que sonaba y todo el mundo despertaba todo el mundo. A las 6:30 de la mañana despertaba la gente. A las 8 del día era el momento de ir a almorzar. A las 4 de la tarde sabíamos que era la salida de los trabajadores, pero también era, como que dice, horario para la gente. A la ocasión del pito. Uno de los momentos más emblemáticos y significativos que formaba parte de la cultura y la tradición de la comunidad de Santa Lucía era el característico sonido del pito. Este sonido marcaba, puntualmente a las 12 de la noche, la llegada del año nuevo en esa localidad y sus alrededores.
El estruendoso y agudo tintineo de ese pito resonaba por todas partes, llenando el ambiente de alegría y celebraciones en Santa Lucía, uniendo a vecinos y amigos en un momento de festividad y esperanza por un nuevo comienzo. Eso era una cuestión que uno esperaba todos los años. Las calles se ponían alegres esperando el pito de la Zulia. Sonaba a las 6 de la mañana, a las 12, el mediodía, a las 6 de la tarde. Y la gente ya sabía más o menos qué horas eran. Pero eso hace demasiados años. Yo tengo 60 y eso era cuando yo estaba chiquita. Yo creo que hacen como 50 años de eso. Entonces ya eso desapareció y se dieron estas torres de edificios ahora y bueno. Y aquí estamos, pero sigue siendo la tradición de Santa Lucía. En aquel tiempo, el Chorro de la Zulia se convertía en una fuente de distracción y entretenimiento para los jóvenes de la localidad. Durante la temporada de lluvias, el agua se acumulaba en un solo punto, creando un espectáculo natural que atraía a muchos. Por lo menos hay una parte de la historia que muchos no la saben, que es el Chorro de la Zulia. El Chorro de la Zulia, óigase bien, el Chorro de la Zulia. ¿Qué es el Chorro de la Zulia? Era una canal inmensa que cuando llovía, todo el agua desembocaba en un solo lugar y en un solo sitio, pues. O sea, era en la parte trasera de la fábrica, y cuando llovía todo, cuando muchachos, pues, o sea, los que éramos jóvenes, en edad comprendida entre 12 y 18, íbamos y nos metíamos en ese Chorro de la Zulia. Ahí hacíamos la cola para poder bañarnos en el chorro. Era como una cascada, porque era algo que venía de todo el techo de la Zulia, que era de zinc. Y entonces él tenía una canal muy prolongada, y de acuerdo a eso botaba mucha agua, pues. Y entonces todos íbamos a hacer la cola para bañarnos en el Chorro de la Zulia. Eso lo cuentan muy pocas personas de mi edad lo cuentan porque quizás no lo vivieron, pero yo lo viví en carne propia. El sabor de la cerveza Zulia, en aquella época que abarca las décadas de los 50 y 60, es completamente distinto al de las cervezas convencionales que conocemos en la actualidad. Esta particularidad se debe a que la forma en que se elaboraba y los ingredientes utilizados en aquel entonces le otorgaban un perfil de sabor que se considera inigualable y excepcionalmente delicioso. Era una cerveza muy buena, porque sabía a cebada. Los únicos vestigios que perduran de las instalaciones de Cervecería Zulia son la infraestructura de la fábrica de hielo, los imponentes muros que se precian a un costado, así como los hilos utilizados para el almacenamiento de la cebada. En cuanto a la fábrica de hielo, habitantes de diversas zonas de Maracaibo acudían a este establecimiento para adquirir hielo en las instalaciones que albergaban la Cervecería Zulia. Que era la hora de entrada y de salida a comer, de entrada a trabajar y de salida a comer. Esa era la parte más, era como nuestro reloj, pues. Era el reloj de todo el empedrado. Era la señal de que teníamos que ir a almorzar, aun cuando no trabajáramos allí. O sea, era para todo el sector, pues. Bueno, y así como eso, tenía su fábrica de hielo, su cervecería. Comenzó cuando las cajas eran de madera. Los vacíos, lo que llamamos vacíos hoy de plástico, eran en ese entonces de madera cuando inició, pues. Y tenían un club Cervezulia se llamaba. Club Cervezulia. Ellos patrocinaban equipos de béisbol que se llamaban Malta Caracas. Desde entonces el pito se escuchaba religiosamente todos los días a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde. El pito de la Zulia dejó de sonar en 1982. En la década de los años 80, la cervecería El Pito de la Zulia dejó de operar, cerrando así sus puertas definitivamente. Con este cierre, la única planta que continuó en funcionamiento en la zona fue la fábrica de hielo, que siguió brindando sus servicios, aunque ya no contaba con la presencia de la cervecería como parte del panorama industrial local. Ya la cervecería la había comprado el Grupo Polar y la desvalijaron totalmente.
Y, oye, y fue un gran golpe económico para la parroquia, ya que su principal fuente de empleo se la llevaron para otro estado, para Barquisimeto. Cuando cierra la Zulia, quedó vendiendo fue hielo. Y hielo en bolsa y hielo en cubito. Sí me acuerdo del pito de la Zulia, por supuesto, porque soy oriundo de acá en Santa Lucía. Fue una experiencia muy bonita cuando joven, porque todo el mundo decía, vamos a la Zulia a comprar hielo. Fueron despidiendo a la gente poco a poco, le iban dando su dinero y ellos sí fueron muy tristes. Inclusive mucha gente murió en el transcurso del tiempo. Ella fue cerrando de manera paulatina, pero no fue del todo. Ella fue cerrando su producción de cerveza. No sé si fue por el Viernes Negro, no recuerdo. No lo tengo como dato, pues. Pero fue debido a que el sorgo era importado y entonces ellos tenían deuda con sorgo importado y entonces resulta ser que el bolívar se devaluó con el Viernes Negro, fue una devaluación bastante fuerte y ellos entonces quedaron debiendo dinero en el exterior y no tenían cómo sostenerse, pues. Y de acuerdo a eso fue que cerraron la planta de cerveza, más no que sucedió algo, o sea, que nadie lo sepa, pues, debido a la parte pues, financiera de ellos. Dejan laborando la planta de hielo Zulia, que duró, es ese espacio que está allí, duró mucho tiempo, o sea, como 3 años. Fueron liquidando el personal, hasta que definitivamente cerró. Ya se volvió un espacio ocioso. Y los delincuentes comenzaron a robarse las cosas, a desmantelarlas, pues, como tal. Termina cerrando la fábrica de hielo y entonces cierre definitivo total. El silbato, aunque no se perciba desde 1982, permanece en la memoria de los abuelos y en los anhelos de sus nietos, quienes escuchan con emoción aquellas remembranzas y son capaces también de oír el pito como si fue que lo vivieron. Universidad del Zulia. Escuela de Comunicación Social. Facultad de Humanidades y Educación. Cátedra Producción de Televisión. Presentaron Maracaibo cuánto te añoro. El pito de la Zulia. Orgullo pujante de esta región. ¡Eso! Ya sonó el pito de la Zulia, hermano, venga un abrazo. Danilo, nos vemos a que Diego. Diego Arría me relataba que el portero era Carrizo. Ya sonó el pito de la Zulia.